Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, encantado como siempre de compartir con ustedes estas eternas y trascendentales verdades, queridos amigos, que deciden el destino eterno de nuestra alma, de su alma, de mi alma para la eternidad. Hemos estado estudiando temas de una profundidad y una necesidad de escucharlos y de experimentarlos en nuestra vida, viendo, queridos amigos, y oyendo las pisadas de un Dios ofendido que va a reclamar su autoridad como Dios en este planeta y en esta tierra. Ayer hablábamos acerca de el mensaje de los 3 ángeles. Estamos estudiando eso y vamos a agotar todo el tiempo que el Señor nos lo permita para que podamos, queridos amigos, estar claros, estén ustedes claros cuáles son las exigencias que el cielo hace de su revelación y en su palabra, para que, como dice el dicho, guerra avisada no mata a soldado, pero vemos que la guerra llega y mata a muchos. De igual manera, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está siendo proclamada, queridos amigos, por el mundo entero, y el Señor está avisando porque es un Dios de amor y de misericordia. Hoy quiero decirles entonces que vamos a estudiar un poquito más sobre el tema de Apocalipsis 14, desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Eso es lo que hemos estado planeando estudiar y conocer. Y por eso les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año
538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles de Jesús, no fueron los discípulos de Cristo los que cambiaron, los que pervirtieron, los que adulteraron la ley de Dios. Fueron los altivos, déspotas y altaneros papas los que cambiaron la ley de Dios. La ley la hizo Dios. Dios hizo la ley. Escrito está en el libro de Éxodo 31, versículo 18, que después que Dios acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Lo único que no es de redacción humana aquí en la Biblia es la ley de Dios. Eso es de redacción divina. Eso no se lo inspiró el Señor a ningún profeta, a ningún patriarca, a ningún sumo sacerdote, a ningún rey, a ningún potentado, a ningún hombre en este planeta. El Señor le reveló su ley. Él personalmente la escribió con su propio dedo. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que eso no lo escribió ningún Moisés, como le quieren hacer creer los falsos pastores y los falsos sacerdotes al mundo, queridos amigos. Eso no lo escribió ningún Moisés. La gente le pregunta al pastor, ¿verdad que oyendo todas estas cosas, pastor, ¿verdad que el sábado es el día del Señor, pastor, verdad? Ay, hermanito, estamos en la dispensación del Espíritu Santo, estamos en el Nuevo Testamento. Cristo ya murió, y cuando Cristo murió, la ley quedó abolida en la cruz. Cristo ya murió, y cuando Él murió allá en el Calvario, la ley quedó, queridos amigos, querido hermanito, la ley quedó ya clavada allá en la cruz. Así que no estamos, ya Cristo la vivió y Él ya obedeció, y Cristo obedeció para darnos a nosotros licencia para pecar. Cristo murió por nosotros para hacernos libertinos y para darle rienda suelta a nuestro libertinaje, matando, robando, porque si la ley quedó abolida, podemos robar. Si la ley quedó abolida, podemos matar, podemos cometer toda clase de transgresiones de la ley. Está muy bien adorar muñecos y muñecas, está maravillosamente ser falso testigo, está maravillosamente bien ser idólatras, queridos amigos. Eso es lo que, miren, por discursos como tales, por prédicas como tales, miren el mundo como está. Y eso es lo que nos dice el Señor, que ni los pastores, ni los sacerdotes, ni los papas le tienen miedo a Dios, no le temen a Dios, queridos amigos, no le tienen miedo a las plagas que dice el Señor que le va a echar a todo aquel que le quite que le ponga y le quite a su palabra. El Señor dice que Él no cambia. Yo, Jehová, no cambio. Escrito está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, y escrito está en el libro de Santiago 1:17. Dice el Señor que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra. El sábado es el día del Señor, el domingo es el falso mandamiento. Oiga, queridos amigos, no se olviden, estamos en un conflicto entre Cristo y Satanás por la adoración. Estamos en un conflicto entre Cristo y Satanás por la adoración. 6,000 años de conflicto que están ya llegando a su final desde el cielo. Recuerden, queridos amigos, que lo que el diablo deseó allá en el cielo fue eso: abolir la ley de Dios. Escrito está en el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículos 13 y 14. Oiga cómo y cuál fue la intención del diablo allá en el cielo. Oiga lo que dice el Señor hablándonos de cómo Él sabía y conocía todo en el corazón, en la mente de este querubín cubridor que era después de Cristo la autoridad en el cielo. Dice Apocalipsis 14:13, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, es decir, los ángeles de Dios, levantaré mi trono. Oiga, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré
a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes me subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Seré qué? Igual al Altísimo, queridos amigos. Seré semejante al Altísimo. Desecharé aquí al Altísimo y me sentaré yo. ¿Para que qué? Las estrellas, los ángeles y los mundos no caídos lo adoraran, queridos amigos. Esto no funcionó allá y fue echado acá. Pregúntense, si esto es, queridos amigos, así de que la ley quedó abolida y clavada en la cruz, entonces, si la ley pudiera abolirse, pudiera cambiarse, Cristo no hubiera tenido necesidad de morir. Simplemente se le habían hecho los cambios. Pero, y si la ley no pudiera... Si la ley no pudiera ser abolida, queridos amigos, si la ley pudiera cambiarse, queridos amigos, entonces, ¿para qué la muerte de Cristo? Se le hubiera dado al diablo lo que él quería, queridos amigos. Que la ley fuera ¿qué? Quitada, abolida, pero porque la ley de Dios es el trasunto del carácter de Dios, es lo que Dios es eterna, es inmutable, no se puede cambiar, no se le puede hacer ningún arreglo, ninguna reparación, no se puede demoler la ley de Dios y después remodelarla, queridos amigos. No, por eso es que Cristo tuvo que morir, porque Él debía de pagar ¿qué? La ley, la paga, la deuda por la transgresión, porque el Señor que dijo, el día que pecares, el día que comieres, morirás. Muerte ¿qué? Eterna. Cristo vino a morir esa muerte para que nosotros tengamos la oportunidad de reconciliarnos con el Señor y entonces una vez recibir el perdón, una vez recibir la reconciliación con Dios, una vez aceptar las condiciones del cielo, entonces, queridos amigos, volver y reiniciar nuestra vida y nuestra experiencia en la obediencia a los mandamientos. Por eso el Señor, recuerden, lo hemos estudiado ya allá en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 24, dice que después de la transgresión, después de que Adán y Eva traspasaron el mandamiento de Dios, dice literalmente, echó pues fuera del Edén al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, queridos amigos. El primer desplazado, el primer expulsado, el primer desalojado de su propiedad fue Adán y Eva, queridos amigos. Y el Señor nos dice aquí que los tuvo que echar para que no fueran a comer ¿de quién? Del árbol de la vida, y así se hubiesen quedado eternamente pecadores. Ahí sí el diablo hubiera sido dueño eternamente de esta tierra. Por la desobediencia los echó del Edén. Pero oiga, ¿por qué nos dice allá que fueron echados por la transgresión, por la desobediencia, y se les prohibió comer del árbol de la vida, que es lo que preservaba la vida, queridos amigos, a Adán y a Eva? Ahora el Señor nos dice que podemos regresar al Edén perdido, podemos regresar a nuestro hogar, pero supliendo las exigencias que tenía Adán cuando estaba sin pecado en el Edén. Y era que fe en su Redentor, fe en su Creador y obediencia a sus mandamientos. Ahora nos toca a nosotros confianza. Adán tenía era confianza y una amistad con Dios, como lo estudiamos también, y obediencia. Ahora nos toca, dice allá el Señor en el libro de Apocalipsis, la última página, mire, la reversa de esa decisión de desalojo y de prohibírsele a Adán y a Eva, impedírsele comer del árbol de la vida. Y dice aquí, en Apocalipsis 20:14, dice, bienaventurados, felices, dichosos los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, queridos amigos. ¿Qué es lo que nos devuelve a nosotros el derecho a entrar por las puertas de la ciudad del Edén perdido y para comer del árbol y para tener derecho a comer del árbol de la vida? Queridos amigos, dice aquí, bienaventurados, felices, dichosos los que guardan sus mandamientos. Es lo que nos dice el Señor, la obediencia por un lado y nuestra fe en Cristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como el que nos libra de la muerte. Por eso leímos ayer allá en el libro de Juan capítulo
3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Pero también leímos allá en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 36, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira del Padre está sobre él, queridos amigos. Eso es lo que el Señor nos dice en su revelación y en su palabra. Oigan todas las palabras que dice el cuarto mandamiento acerca del sábado, del día de culto y de adoración al único Dios. El sábado, queridos amigos, es el día en el que se adora al único Dios vivo y eterno. El sábado, queridos amigos, es la marca, es la señal que distingue a los adoradores de Jehová, del creador de los cielos y de la tierra, de los que adoran los ídolos y adoran, queridos amigos, a los hombres y al diablo y a los muñecos y a las muñecas y a todo lo que los hombres dicen el sábado. Por eso dice que el mundo será puesto a prueba. O adoran a Dios como lo vamos a estudiarlo allí. Oiga todas las palabras que dice el cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguno tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, por todo esto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó, lo apartó para el día de culto y de adoración. Eso es lo que escrito está y eso es lo que debemos creer, queridos amigos. La gente va y le pregunta al Papa que cuál es el día del Señor. El Papa le va a decir el domingo, porque es el día de la resurrección, porque es el día en que Dios inició la creación. Pero, queridos amigos, si la resurrección, ¿cómo que la resurrección? ¿Qué es lo que nos da a nosotros salvación? ¿Qué es lo que nos da a nosotros limpieza del pecado? Si hay un día, queridos amigos, superior al sábado y al domingo, pudiéramos decirlo, sería entonces el viernes, porque el viernes fue el día en que Cristo murió. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la adoración y con el mandamiento, porque el mandamiento es eterno y existía antes de que Cristo se encarnara y viniera a morir en este planeta. La ley es eterna, como hemos dicho, y esto no es cuestión de viernes o domingo, no, esto es cuestión, queridos amigos, es de adoración, del conflicto. El diablo engaña. El diablo engaña, el diablo ocupa, el diablo ilusiona y el diablo hechiza y tiene de esa manera al mundo. Entonces el Señor nos dice, queridos amigos, que el sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Aquí está el conflicto de los siglos. Te lo envío totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Aquí está la historia profética revelada en el año de 1858. Ya la profeta del Señor murió en el año de 1915 y aquí está, queridos amigos, el desafío del cumplimiento de lo que Dios le reveló a ella. Todo se ha cumplido, todo se está cumpliendo y lo que resta podemos tener la plena seguridad que también se cumplirá, queridos amigos. Aquí está, por eso dice el mundo, para la verdad, el tiempo. Y aquí está el tiempo, queridos amigos, de la historia profética caminando, revelado aquí.
43 capítulos tiene este libro. Vamos en el 37. Ahí está todo lo que está ocurriendo en el 2021. Todo lo que está padeciendo y sufriendo la humanidad. Ahí está todo el caos ecológico, todas las enfermedades, las plagas, las pestes, los desastres, los terremotos, lo que viene. Aquí está todo lo que el Señor nos dice en su palabra que va a ocurrir, ampliado para verlo, para discernirlo, para, queridos amigos, confirmarnos en la fe, porque las profecías no salvan. Ayer hablamos de que el único que salva a quién es Cristo, pero la profecía lo que sí hace es afirmarnos y confirmarnos en esa fe, queridos amigos, que sabemos en qué y en quién hemos creído. Te la envío gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes. Aquí está la historia de cómo los depravados y pervertidos emperadores de Roma le impusieron al Imperio Romano la Iglesia Católica como iglesia oficial del Imperio Romano, y desde allí al mundo a sangre y fuego, queridos amigos. Eso no fue con conversas y vea lo que aquí dice la Biblia, no, eso fue lo que el papa decía, y el que no lo aceptaba, quémelo. Allá lo que el Papa mandaba hacer y no lo hacía la gente, hereje, quémenlo. Y de esa manera se echó el Papa 1260 años tratando de raer de la faz de la tierra la Biblia. Esa fue la tarea que le puso el diablo al Papa, que borrara, que exterminara, extinguiera la Biblia de la faz de la tierra. Se gastó 1260 años quemando la Biblia. Le encontraban la Biblia, se la quemaban. Y también al poseedor, para que no quedara ninguna evidencia, ningún recuerdo, para que la humanidad perdiera totalmente el recuerdo, la memoria y la palabra de Dios. Pero lo que no sabían ni los demonios ni los papas, queridos amigos, es que es la palabra de Dios, y lo que es de Dios Él lo cuida. Eso es lo que nos dice el Señor en la historia. Es una historia terrible la que es en 1260 años, queridos amigos, de persecución de los papas, de la Biblia y de todo aquel que quería hacer la voluntad y obedecer los mandamientos de Dios. Te la envío gratis para que se enteren de todas estas cosas. Aquí está también eso de lo que eran los palacios de los prelados papistas y de los papas, antros de corrupción, de vicio, de degradación, de depravación, de toda inmoralidad sexual, como dice aquí, que no se puede, no hay pluma que describa esto, ni no hay conciencia que lo resista, ni entendimiento que soporte todas esas bestialidades y cosas, queridos amigos, satánicas que hacían los curas con la gente. Aquí está la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Aquí está la historia de cómo, por qué y para qué Dios levantó a los Estados Unidos precisamente para que fueran un faro en medio de las tinieblas en las cuales el papado había sometido a la humanidad. Aquí te envío esa historia para que conozca cómo los padres peregrinos enviados por Dios desde Europa, queridos amigos, fueron enviados por el Señor a fundar una nación sin rey y a establecer una iglesia sin papa, porque allá venían perseguidos por los reyes y por los papas. Te la envío gratis. Aquí está el relato de cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el día terrible de Jehová. 24 horas nos dice el Señor durará su día. Por eso habla del día de Jehová, el día terrible, el día espantoso, el día de alboroto, el día de lloro, el día de grito. Aquí está la historia que no nos han querido contar. Aquí está el relato de cómo va a ser la destrucción del diablo y de sus demonios, de los papas y de todos los que se alíen a ellos para guerrear contra Cristo, su palabra, su ley y sus fieles. Como vamos a estudiar un poquito más esta tarde. Te lo envío gratis, papá, mamá, niño, joven. Esto no es novela, esto no es cuento, esto no es fábula, esto no es filosofía, esto no son imaginerías, esto no es tampoco un clásico de la literatura universal, esto no es un bestseller o un gran éxito de librería, esto tampoco ha sido traído por mente o por voluntad humana. Esto es simplemente la revelación de nuestro Señor Jesucristo de la historia
antes que los eventos ocurran, desde el año 70 de nuestra era hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Gratis, te la envío, papá, mamá, para que lean con los niños y los jóvenes y los preparemos para el juicio y para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ayer hablábamos entonces acerca de que el Señor Jesús dijo, vendré otra vez. ¿Estamos listos? Esa es la inquietud. Vendré otra vez, dijo el Señor. ¿Estamos listos para eso? El Señor nos ha dejado toda la luz para que nos preparemos. Nos ha dado todas las indicaciones. Él ha equipado a su iglesia para que sepa cómo enfrentar estos días finales de la historia de la humanidad. Así que leímos ayer entonces, hablando de los tres ángeles. Nos dice aquí la revelación del Señor, nos dice que se presenta a los ángeles, a los tres ángeles volando por el Apocalipsis 14, versículos 6 al 11, se representa a los ángeles volando por el medio del cielo, proclamando un mensaje de advertencia al mundo, ejerciendo una acción directa sobre la gente que vive en los últimos días de la historia terrena. Nadie oye la voz de esos ángeles porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. Es todo un pueblo, millones de personas, queridos amigos. Dice, hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad, proclaman sucesivamente los tres mensajes. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Ahora, entonces, nos dice el Señor aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es decir, al mundo entero. Y nos dice entonces que este ángel que tenía el evangelio eterno, ya sabemos que es un pueblo, que son hombres, que son mujeres, porque también dijimos que los ángeles no pueden predicar porque ellos no están caídos, ellos no saben lo que es arrepentirse, ellos no saben lo que es conversión, ellos no saben lo que es tentación, ellos no saben lo que es pecado, ellos no saben lo que es transgredir la ley de Dios, ellos no saben lo que es tener hambre, sed, ellos no saben lo que es tener angustia mental, ellos no saben lo que es vivir en un mundo lleno de tráfago y de todas las cosas que se padecen y se sufren aquí, el dolor, la muerte, la tristeza. No, queridos amigos, yo no, solo hombres, dice el Señor, y mujeres que hemos pasado, que estamos pasando, que sabemos lo que es todo eso, lo que es estar aquí en este mundo, metidos en este pellejo y montados en estos zapatos. Ellos sí, nos dice el Señor, que son, por eso el Señor dice aquí, que son un símbolo de los que están en este mundo, esos. Entonces, cuando nos dice el Señor aquí que esto tenía el evangelio eterno, la palabra original, queridos amigos, en el griego allí, tener es la palabra ejonta, allá en el griego, ejonta, que es una palabra muy distinta y muy diferente al tener de posesión, de esto es mío, de esto me pertenece. No, esa es una palabra, queridos amigos, que significa es tener, pero de convicciones, de principios, tener de algo experimental. Eso es el tener. No es tener como ha hecho el sistema romano y todas las iglesias de que tienen la verdad y esta verdad es así y que dentro de la iglesia católica todo el mundo se salva y que fuera de la iglesia católica todo el mundo se pierde y que esta es la iglesia verdadera, dicen los presbiterianos, y que esta es la iglesia verdadera, dicen los pentecostales, y que esta es la iglesia verdadera, dicen los adventistas, y que esta es la iglesia verdadera, dicen los de amor y fe, y que esta es la iglesia verdadera, dicen los menonitas, y que esta es la iglesia verdadera. Todas son la iglesia verdadera, queridos amigos, pero no tienen el evangelio, porque la escritura nos dice y nos ha mostrado el Señor Jesucristo de que el evangelio eterno de Jesucristo es un estilo de vida, es algo para vivirlo, y estas gentes y estas iglesias no le enseñan, es para descrestar, saber textos, ir al test, venir, como dice el Señor, van y vienen como las puertas sobre sus goznes, sobre sus bisagras, y se pasa la gente allí 10, 15, 20, 30, 40 y más años sentados en la silla de una iglesia
perdidos, queridos amigos, sirviendo a otro Señor. ¿Por qué? Por no estudiar la palabra de nuestro Dios. Y dice aquí entonces, tenían el Evangelio eterno por experiencia, por experimentación, principio, convicción. Tenían la verdad en su vida. Eso fue lo que no pudo acabar el Papa con los fieles, queridos amigos. Ellos conocían la palabra de Dios, se sometieron a la palabra de Dios. El Espíritu Santo tomó el control de esa gente, de esos hombres, de esas mujeres, allá en la Edad Media, e iban felices a la hoguera, queridos amigos. Eso no lo podemos entender nosotros, porque eso solo el Espíritu lo pone y lo da a cada ser humano. Juan Hus, allá quemado por el Papa, queridos amigos, en el año 1415, quemado allá y cantando en la hoguera, y Jerónimo y Wycliffe y todos esos hombres y millones de hombres felices, queridos amigos, allí en medio del trepidar de las llamas y de toda la candelada, ellos cantando y felices. ¿Quién pone eso, queridos amigos? El Espíritu Santo. No pudieron, quitaron su vida, quemaron sus cuerpos, pero no pudieron quemar sus principios, no pudieron quemar sus convicciones. Y eso es lo que quiere el Señor, que nos quiten la palabra, porque nos la van a quitar, pero dice que la tendremos en nuestra mente, como dice el Señor en su revelación, en su palabra. Oiga, dice aquí, llegará el tiempo, porque vuelve la Inquisición, vuelve la maldita Inquisición. Llegará el tiempo cuando muchos serán privados de la palabra escrita. Nos quitarán la Biblia, nos quitarán la palabra de Dios, pero si esta palabra es grabada en la memoria, nadie puede quitarla de vosotros, queridos amigos. Está ¿qué? En mi vida como principios, como convicciones, como algo práctico en mi existencia. Estudiar la palabra de Dios, memorizar sus preciosas promesas, de tal manera que cuando seamos privados de nuestras Biblias, aún podamos estar en posesión de la palabra de Dios. Y eso es lo que escrito está en el libro de Isaías capítulo 30. Oiga lo que dice el Señor de lo que vendrá en este tiempo. Dice, bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustias. Lo que viene, el tiempo de angustia. Otra vez la persecución desatada por Satanás a través de sus agentes, los papas y todas las iglesias que dicen ser cristianas y evangélicas. Esos se van a unir, esa triple alianza, queridos amigos, como le dice Apocalipsis capítulo 16. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros, queridos amigos. ¿Cuáles son los maestros? ¿Cuáles son nuestros maestros? ¿Cuáles deben ser nuestros maestros que Dios ha dejado? Los profetas, los patriarcas, los apóstoles, los maestros que Dios ha dado. Aquí están Cristo Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esos son los maestros, y a esto es que debemos nosotros atender. Por eso dice el Señor allí que no nos podrán quitar los maestros, porque tendremos las palabras que grabadas, y tendremos la práctica del Evangelio eterno de Jesucristo establecida en nuestra vida como un estilo de vida, y podrán quemar nuestro cuerpo, podrán despojarnos de todo lo que humanamente puedan en este planeta, pero no podrán quemar la verdad, ni podrán quemar, queridos amigos, nuestra salvación y nuestra esperanza, que estará establecida en Cristo Jesús eternamente y para siempre. Y escrito está en Isaías capítulo 30 versículo 21, dice el Señor, entonces, en esos tiempos de aflicción, de angustia que ya llegaron, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que digan, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Queridos amigos, solo la Biblia, solo la palabra de Dios puede indicarnos lo que es verdad, lo que es el camino, lo que es andar en libertad, lo que es estar establecidos en el reino de los cielos, porque eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Establecido en el reino de Dios es estar establecidos en la voluntad y en la obediencia a la palabra de Dios. Y estar en el mundo es creer, queridos amigos, a la manera y a la forma de cómo los hombres hacen su propia voluntad. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice el Señor que debe ser nuestra guía y nuestra
luz, como escrito está en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, queridos amigos. Lámpara puede alumbrarnos aquí cerca, el presente, lo que se está viviendo, pero también puede ser una lumbrera como el sol que podemos ver allá a kilómetros y kilómetros de distancia, las montañas y más allá. Eso es la profecía, podemos ver el futuro, queridos amigos, a través de la palabra de Dios. Entonces nos dice el Señor que en estos últimos días, oiga lo que es el mensaje de los 3 ángeles, dice el Señor que en estos últimos días es nuestro deber indagar el pleno significado de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel de Apocalipsis 14. Todas nuestras transacciones debieran estar en armonía con la palabra de Dios. Los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángeles están unidos entre sí y se revelan en el capítulo 14 de Apocalipsis, del 6º versículo hasta el final. Y nos sigue diciendo, muchos de los que aceptaban nos dice el Señor entonces que el mensaje de Apocalipsis 14 de los 3 ángeles deben de ser un ancla para nosotros, estar anclados en eso, queridos amigos, no movernos allí ni un ápice, ni, como dice, ni para atrás ni para tomar impulso. Eso es lo que nos dice el Señor. Y sigue diciendo allá en el libro de Apocalipsis capítulo 14, ahora entonces el mensaje del primer ángel es la presentación de todas las exigencias del cielo. Es la presentación de lo que es el Evangelio eterno, porque acá nos dijo que ese pueblo le estaría presentando a toda tribu, pueblo y lengua el Evangelio eterno. Y dice, diciendo a gran voz. ¿Qué es lo que va a decir a gran voz? El Evangelio eterno, las exigencias que Dios hace, lo que Él presenta como requisitos para formar parte del reino de los cielos, del reino de Dios. Entonces dice aquí que ese pueblo que está predicando y proclamando y obedeciendo y que tiene por principio y por convicción como un estilo de vida el Evangelio eterno de Jesucristo, dice a gran voz, proclama a gran voz en este planeta, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje del primer ángel, queridos amigos, el mensaje del primer ángel. Temed a Dios, nos dice, temed a Dios. ¿Qué es temer a Dios, queridos amigos? El mundo no sabe qué es temer a Dios. Nosotros creemos que temer a Dios es temor, pero de temblar, que digo, como nos pintaban el sistema romano papal cuando éramos niños, que Dios es un viejito de barba blanca y larga, mal encarado, y que a todo el que comete una falta le manda un rayo y lo fulmina. Ese fue el Dios que nos enseñaron a nosotros. Entonces la gente creía y teme a Dios es por miedo de Dios. El mundo le tiene miedo a Dios, queridos amigos, en cierto sentido. Pero aquí cuando la Escritura nos dice a nosotros, temed a Dios, no nos está hablando de temor de miedo, nos está hablando de temor reverente y de cómo nosotros realmente establecernos en el temor de Dios, en saber que se teme a Dios, como todo padre imprime y expresa en su hogar, en su casa, con sus hijos, un temor. Pero es reverente, no es que algunos padres le tienen miedo porque es violento, en fin, es déspota, lo que sea. Pero este Padre eterno nos dice que el temor que se le debe tener a Él es un temor, pero de reverencia, un temor por lo que Él es, queridos amigos. Y oiga lo que nos dice aquí el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, dice el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Mire, ¿cuánto nos beneficiamos nosotros de temerle a Jehová? Cuando le tememos a Jehová y hacemos lo que Él manda en su palabra, entonces nos lleva a... Mire esto, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿En qué y con qué tiene que ver la sabiduría? Con la mente. Entonces a nosotros el temor a Jehová nos llega a través de ¿qué? A través de la mente. ¿Por medio de qué?
de su ley. Cuando nosotros leemos la ley de Dios y entendemos que esos son los mandamientos de Dios, que Él dice, no matarás, no robarás, pero que no es como dicen muchos, no, esa ley de Dios no y no todo, no, es un Dios de no, uno no puede con Él hacer nada, con Él todo es no. No es un no negativo, ese no es un no negativo, es un no positivo. Ese no matarás, no robarás, no adorarás muñecos ni muñecas, no tendrás dioses ajenos, no deshonrarás a tu padre y a tu madre, no le quitarás nada a tu prójimo. Eso es un no positivo, queridos amigos. Es la voz de uno que conoce el fin antes del principio. Es el consejo de uno que conoce cuáles serán las consecuencias de nosotros transgredir ese mandamiento. Por eso el Señor nos dice aquí que el temor a Él nos llega a través de la mente por medio de su ley. Y eso es lo que nos dice el Señor aquí en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Temor tiene que ver con ¿qué? Con la mente. Nosotros tenemos una mente. Para nosotros, queridos amigos, distinguir las cosas y movernos en las cosas de causa a efecto. Si transgredimos la ley de Dios, si no le tememos a Dios, ¿cuáles son las consecuencias de esa transgresión, de ese traspasar la ley de Dios? Temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo. Oiga, otra vez la mente. Conocimiento es saber, es discernir, es, queridos amigos, aprender. Como nos dice el Señor, lean la Biblia para ser sabios, crean en la Biblia para ser salvo, viva la Biblia para ser salvo. Conocimiento, sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. A nosotros nos enseñó este mundo que la inteligencia es tener títulos, tener cartones, que la inteligencia es el más inteligente de todos, el que excresta a todos, el que más aprende, queridos amigos, en cuanto a las cosas, el doctor, el PhD, ese es el más inteligente. No, el Señor dice que se han convertido en necios, que procurando ser sabios se han hecho necios. Oiga lo que dice el Señor en el libro de Job, capítulo 28, versículo 28. Niños, apréndanselo. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, como nos lo dijo allá en Hebreos 10:9. El temor del Señor es la sabiduría. Y oigan, el apartarse del mal, la inteligencia. El más inteligente no es, queridos amigos, el que corre tras los laureles de este planeta y de esta tierra y de las cosas terrenales. No, el verdadero inteligente aquí, dice el Señor, es apartarse del mal. El apartarse del mal, la inteligencia, queridos amigos, porque eso nos lleva a establecernos ¿en qué? En el verdadero camino que lleva ¿a dónde? Al reino de los cielos, como escrito está en el libro del Salmos, capítulo 119, versículo 1. Dice el Señor, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Mírenlo como lo dice el Señor, cómo Él nos aclara. Por eso dice que texto con texto, un poquito aquí, otro poquito acá. Es como la manera como el Señor nos enseña su palabra, y no necesitamos aquí buscar ni lo que escribió este hombre, ni lo que dice el Papa en su encíclica, ni lo que dice el otro allá en su libro de ciencia, ni el imaginero. Bienaventurados, sencillamente, felices, dichosos, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces, el temer a Dios, el temor a Dios, ¿tiene que ver con qué? Tiene que ver, queridos amigos, con la ley de Dios. Tiene que ver con la obediencia a Dios. Cuando el Señor nos dice aquí, en el último mensaje para la humanidad, temer a Dios, nos está haciendo un llamado a obedecer sus mandamientos. Nos está haciendo un llamado a guardar su ley. Eso es temerle a Dios. Un Dios que dice y le dijo a Adán y a Eva, no transgredan la ley. Y después vino el diablo y le dijo, desobedece a Dios y no te pasará nada. Queridos amigos, esos no le temieron a Dios, no le temieron a la palabra de Dios, no le temieron a la sentencia que Dios dio de muerte, sino que le obedecieron al diablo. De la misma manera está el mundo hoy con sus sacerdotes, con sus papas, con sus pastores y con sus pastoras.
Una palabra de un pastor, de una pastora y de un papa vale más que 1000, así dice Jehová. Vale más que 1000 escrito está para esta humanidad. Y por eso dice el Señor que iglesias enteras con sus pastores se van a perder, queridos amigos, porque prefieren creerle y le temen más al hombre que a Jehová. De la misma manera que Faraón le tenía más miedo a las plagas que a Jehová. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio. Ahora, hoy, para este tiempo, queridos amigos, en que Juan escribió y vio esta visión, ya la hora del juicio de Dios andaba en proceso. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ascendió al cielo en el año 31 de nuestra era e inmediatamente inició su trabajo, su obra de mediación, de intercesión, queridos amigos. Desde el año 31 en que Cristo ascendió al cielo hasta el año de 1844, como nos lo enseña la profecía de Daniel capítulo 8 versículo 14, nos dice el Señor que allí en 1844 Cristo pasa entonces del lugar santo al lugar santísimo, como nos lo enseña el libro de Hebreos. Ahí el Señor en el libro de Hebreos nos dice la obra que el Señor Jesús está haciendo. No es como decíamos ayer, que el papado le presenta al mundo y mantiene a Cristo allá masacrado, muerto, allá en el altar. La gente llega y encuentra a Cristo muerto. Por eso es que la gente no busca a Cristo, no busca de Cristo, no le piden a Cristo, porque ¿cómo le van a pedir a un muerto? ¿Qué les puede responder un muerto? Por eso van y le piden a María, que la pintan bien bonita, la despierta con los ojos bien abiertos, bien rozagante, con una corona de oro y de piedras preciosas. A esa sí le piden y a esa sí le creen, queridos amigos. Pero pídale mejor al que está muerto que a la muñeca que está allá, porque por lo menos es una imagen de Cristo. Pero tampoco dice el Señor que eso debe ser así. Entonces nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra que Cristo está ¿en dónde? En el lugar santísimo del santuario celestial. Allí está Él llevando a cabo que la última obra de mediación era el último paso, el último rito que se hacía en el ritual simbólico del santuario. El sumo sacerdote, no sumo pontífice. Eso no tiene nada que ver ni con Dios, ni con la Biblia, ni tampoco, queridos amigos, tiene que ver con la salvación. Eso de sumo pontífice, como le llaman al Papa, el sumo pontífice era Nerón, Calígula, Diocleciano, todos esos depravados y pervertidos emperadores. Ellos eran los sumos pontífices. Sumo pontífice era el jefe de la religión de misterio del imperio de Roma. Eso era el sumo pontífice, el jefe de la brujería y de la hechicería de Roma. De allá fue donde el Papa trajo no solamente el título, sino también todo lo que tenía que ver con ese sacerdocio, queridos amigos. Por eso llaman cardenales, porque ese colegio de cardenales, colegio cardenalicio, existiera allá entre los administradores de la religión de misterio en Roma. Y por eso es que se llama Iglesia Católica Romana, porque no es cristiana ni es judía, sino que es romana, es pagana. Entonces nos dice el Señor aquí en el libro de Levítico, en el capítulo 16, el día de la expiación. Ese era el día del perdón, el verdadero día de borrón y cuenta nueva de todos los pecados del pueblo. Ese sí era verdaderamente el año nuevo para el pueblo de Israel. Era el día, queridos amigos, en que se llevaba a cabo el perdón de todos los pecados, que el pueblo que confesó esos pecados a Cristo allá sobre la cabecita del cordero simbolizando a Cristo. Entonces el pecador confesaba sus pecados sobre el cordero y el mismo pecador lo degollaba, y el sacerdote lo único que hacía era remitir los pecados simbolizados en esa vida, en esa sangre, allá al lugar santo, y entonces allí los asperjaba simbólicamente sobre el velo. Y entonces el mes séptimo, a los 10 días de ese mes, una sola vez al año entraba el sumo sacerdote a hacer la expiación, simbolizando la obra de Cristo, porque todos los rituales, todas las ceremonias que se hacían simbolizaban era a Cristo. Por eso cuando
se presentaba a Cristo como el Cordero. Entonces cuando Juan vio a Cristo, le dijo al pueblo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este sí nos quita el pecado del mundo. Y también vemos nosotros entonces que cuando Cristo muere en la cruz como el Cordero de Dios, ya queda abolida la Pascua o el matar corderos, quedó abolida. Y de paso también quedó abolido el sacerdocio, y se acabó eso de sumo sacerdote y sacerdotes. Todo ese ya corrompido ministerio sacerdotal también quedó abolido, porque dice la Escritura que a la muerte de Cristo, el velo que estaba cubriendo y recubriendo todo lo que era sagrado y que no podía verlo el mundo, sino solamente, queridos amigos, el sumo sacerdote, el día de la expiación, dice que vino el Espíritu y lo rajó, lo cortó, lo rompió de arriba abajo, fue roto, queridos amigos, ese velo, y que todo lo que era santo y que solo era visible a los ojos del sumo sacerdote quedó ya expuesto al público, y todo eso ya perdió su valor porque Cristo había muerto, queridos amigos, cancelando. Dice que a la muerte de Cristo la Pascua quedó ya abolida, y Él establece entonces la cena del Señor, queridos amigos, que es celebrada, y dice allá en el libro de Primera de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 7, vamos a ver aquí. Segunda de Corintios dice el Señor, oiga lo que dice el Señor hablándonos de esa santa cena. Dice el Señor aquí, que el Señor entonces estableció la Santa Cena, ¿en lugar de quién? Instituyó la Santa Cena en lugar de la Pascua. La Pascua era con cordero, queridos amigos, hierbas amargas, pan ácimo sin levadura. Aquí el Señor dice entonces solo dos emblemas: el emblema del pan simbolizando su cuerpo quebrantado, por eso dice lo partió y lo dio, y también el vino sin fermentar, no como el que usan los curas, que es un vino fermentado símbolo de corrupción y de pecado. No, este es un vino de uva, vino, eso es lo que quiere decir la palabra vino, jugo de la vid. Entonces dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra, dice el Señor en su revelación y en su palabra que porque yo recibí del Señor Jesucristo lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta el día que venga. Aquí el Señor nos habla de la institución de la cena, no de la Eucaristía ni de la misa. Aquí no menciona absolutamente nada. Eso no tiene nada que ver con la Biblia, ni con la palabra de Dios, ni con lo establecido por Dios. Todo eso es traído del paganismo romano. Eucaristía es una palabra del latín que sencillamente quiere decir, queridos amigos, banquete familiar, y eso era lo que hacían los paganos allá. En la Eucaristía era la invitación del culto a sus dioses y a comer en honor a ellos. Eso era lo que hacía. Y misa, pues también, queridos amigos, era un rito pagano, y es un rito sacrílego, y es, queridos amigos, es un plan establecido por otro poder que no es el de Dios. Entonces la hora de su juicio ha llegado, nos indica esto está haciendo en el lugar santísimo del santuario celestial, entre otras cosas, para adelantarles un poco acerca de lo que veremos en el próximo programa. Dice el Señor aquí en el capítulo 9 del en el capítulo 9 de el libro de los Hebreos. La tarea que les dejo es: léanse el libro de los Hebreos, todo el libro de los Hebreos, léanselo durante esta semana, donde dice el Señor aquí, en
En el versículo 21 del capítulo 9 dice, y además de esto, hablándonos de Cristo con su sangre, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que Cristo está ya presentando es su sangre, no la de otros, queridos amigos, como el diablo, que tiene sus ropas manchadas de sangre, pero no es sangre de él, sino sangre de otros. Asimismo, como el Papa presenta ya en su misa que esta es la sangre y tiene sus ropas manchadas de sangre, pero no es la sangre de él, sino la sangre de las víctimas de nuestro Señor Jesucristo, de los santos del Altísimo. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 23, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Dónde está Cristo? En el lugar santísimo, en el santuario, en el lugar santísimo del santuario celestial, para presentarse ¿qué? Por nosotros, dice, y no para ofrecerse muchas veces, como hace el sistema romano papal, que lo mata miles y miles de veces cada día. No, para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de cordero y de machos cabríos. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que Cristo muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Queridos amigos, allá está Cristo entonces en esa obra de expiación. Por eso debemos confesar nuestros pecados. ¿A quién? A Cristo, no a ningún hombre mortal, no a ningún hombre corrompido, no a ningún hombre inmundo por lo que come, por lo que hace y por lo que dice, queridos amigos. No, debemos confesar nuestros pecados a ningún hombre. El conducto regular para confesar nuestros pecados es Cristo, en el lugar santísimo del santuario celestial. Ahí está Él, anhelante y deseoso de que le descarguemos sobre Él. Es el verdadero portador de nuestros pecados y Él es el único que puede perdonarlos, queridos amigos. Vamos a seguir estudiando este tema y todo lo que nos dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, la última advertencia para la humanidad, enseñarle al mundo el evangelio eterno de Jesucristo. Escrito está en Apocalipsis 14, 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Quiero decirle, papá, mamá, te lo envío gratis para que lea con los niños, con los jóvenes y se enteren de todas estas cosas. Aquí está todo eso que Cristo está haciendo allá. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender como lo estamos estudiando. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. siempre